Hola profesora, buen día, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, mi equipo y yo la saludamos y pues esperamos que usted se encuentre muy bien pues en todos los aspectos posibles. El día de hoy nosotros hablaremos sobre los modelos de la Gestalt y para esto quiero presentar a mi equipo, quienes son Antonio Chichina Pichardo, Alondra Juárez Vargas, Ángela Portilla Díaz, César Rojas Guerra y servidora Valeria Mena Pérez, siendo todos estudiantes de la FE Zaragoza en la carrera de Psicología. Bueno, una vez presentados a mis compañeros, quiero dar inicio al tema ya formalmente. Primero que nada queremos saber qué es la Gestalt. La Gestalt puede ser una forma o figura configurada por varias partes en su apariencia en dichas configuraciones. Esta estudia lo que son las conductas humanas y sus pensamientos, siendo sus principales fundadores Max Westermann junto con Wolfgang Köhler y Kurt Kafka. Esta surgió en Alemania a principios del siglo XX, siendo una de las corrientes más importantes y una de las que se quería convertir o dominar la psicología moderna. Digo que una de porque justamente no fue la única que lo quiso hacer, sino que había también otras corrientes que querían dominar esta psicología, como bien lo fue el funcionalismo, el psicoanálisis, el factorialismo, el conductismo, el estructuralismo, entre otras. Entonces simplemente no fue la única que quería hacerlo. De hecho, la psicología de la Gestalt se conectó mucho con la tradición filosófica alemana, como lo fue el kantismo y el neokantismo. También dio mucha influencia en otras corrientes y una de ellas fue la corriente de la fenomenología de Husserl. Un dato importante también a recalcar es que para el siglo XIX todavía no se tenía gran diferencia o no había definiciones exactas para lo que era un filósofo y un psicólogo. Por ende, como tenían un significado parecido, si no es que el mismo, por ejemplo, si el filósofo mencionaba algo y, entre comillas, convencía a la gente de que estaba bien, de que era lo correcto que sí era, entonces ellos lo tomaban exactamente así como verdadero o bien, porque como pensaban que los filósofos decían eso, entonces los psicólogos también iban a decir eso y por ende iba a estar bien. Pero pues no era de esa manera. Otro punto importante es que justamente en esos mismos años se quiso cambiar la base de interpretación de la realidad física, pero pues esto nuevamente dio pie a que los psicólogos gestaltistas quisieran de igual forma cambiar la base de interpretación, pero no en la física, sino en la realidad psicológica. Y esto nos da pie al último punto importante, que todo esto provocó que hubiera nuevos modelos y planteamientos interrogantes, pero no solo en las reflexiones psicológicas, sino también en las fisiológicas. Mi nombre es Antonio Chichina Pichardo y yo voy a hablar sobre el objeto de estudio del modelo Gestalt. Los psicólogos Gestalt iban más allá del énfasis en la naturaleza emergente de las cualidades de forma. Sostenían que no solo los elementos sensoriales determinan de manera incompleta las cualidades de forma holística, sino también son abstracciones artificiales cuya naturaleza e identidad son definidas por su localización relacional dentro de una configuración perceptiva. Esto quiere decir que su objeto de estudio es la percepción humana. Cabe mencionar que se oponen al atomismo psicológico y la psicología asociacionista. Ahora voy a explicar un poco sobre el principio de totalidad y el principio de isomorfismo psicofísico. El principio de totalidad se considera cada componente como parte integrante de un sistema dinámico, en función de todo el que se integra. Esto quiere decir que dichas partes no funcionan independientemente o por sí solas. En este pequeño ejemplo podemos ver que son figuras relacionadas, en las cuales, si las juntamos, quiere decir que nos está representando un logo de alguna marca, pero por sí solas no podemos definir lo que es o lo que nos quiere dar a entender. El principio de isomorfismo psicofísico defiende la existencia de una relación de correspondencia entre experiencia consciente y una actividad cerebral.
Su hipótesis expresa que existe una relación entre procesos psíquicos y fisiológicos. Esto quiere decir que a cada elemento del segundo conjunto, en este caso el proceso fisiológico, le corresponde uno del primero, en este caso el proceso psíquico. Hola, mi nombre es Alondra Juárez Vargas y el día de hoy voy a hablar acerca de la propuesta metodológica y las leyes de la Gestalt. Bien, pues la Gestalt considera la experiencia consciente como fenoménica. Esto quiere decir que todos los objetos de la experiencia que se nos presentan son fenómenos significativos. Por ello, el análisis empírico en psicología no puede tomar como punto de partida contenidos sensoriales individuales y aislados, sino que tome en cuenta fenómenos cuya naturaleza sea unitaria y global. Es así que sus representantes introdujeron innovaciones metodológicas acordes con sus premisas teóricas. Para ello debemos mencionar que el análisis fenomenológico experimental posibilita una investigación empírica, en la que el punto de partida son justamente fenómenos, y no solo los elementos sensoriales aislados. En ese sentido, proponen una descripción precisa de la experiencia fenoménica y el control de las condiciones objetivas y subjetivas en que ésta se produce. Es así como defienden que la investigación psicológica debe partir del objeto de la experiencia en su configuración y presencia actual y global. Esa dimensión descriptiva adquiere carácter científico mediante la experimentación con situaciones y temas relevantes, ya que consideran que la experimentación y la observación deben ir de la mano, y que una buena descripción de un fenómeno puede por sí misma regular una cantidad de teorías e indicar los rasgos definitorios que una teoría verdadera debe poseer. A esta clase de observación la denominan como fenomenología, la cual a manera de resumen significa dar una descripción de la experiencia directa, tan natural y plena como sea posible. La segunda propuesta es el experimento biótico, ya que el sistema humano es mucho más complejo que cualquier sistema físico. Por eso los psicólogos de la Gestalt plantearon experimentos propios de la vida cotidiana y abogaron por experimentos que anteriormente partían de un artificial aislamiento de variables para que ahora representaran situaciones naturales, que se desarrollaran en ambientes y condiciones reales y cotidianos, en los que fuera posible reproducir con fidelidad lo que sería la experiencia habitual de una persona ante ellas. Por ejemplo, estudiaban situaciones en las que se pudiera apreciar la estructura de fuerzas y la dinámica de proceso en la búsqueda de soluciones frente a problemas reales. Ahora hablaré sobre las diferentes leyes y principios generales que sigue la escuela de la Gestalt. Y bueno, dando una pequeña introducción, me gustaría retomar una idea que dice que los estímulos no determinan la percepción, sino que es más bien la percepción la que configura los estímulos, dotándolos de una estructura y una significación. Y bueno, ya que nuestra percepción, como lo había demostrado el psicólogo danés Edgar Rubin en 1915, separa al campo perceptivo en dos partes. Una es la que ocupa el foco de nuestra atención, ya que resulta dominante y se destaca con perfiles nítidos del entorno. Esta es llamada figura. Y por otra parte, que es la que parece envolver a la figura y que a su vez resulta más difusa, que es aquella a la que llamamos fondo. Pero no solo percibimos en términos de figura-fondo, sino que la figura tiende a estructurarse de acuerdo con leyes definidas, que justamente pues son las leyes de la Gestalt, las cuales a manera de definición son factores de agrupación o ordenamiento de estímulos en estructuras más simples y conocidas para dotarlas de significación y también para lograr que pues se repitan de manera estable. La primera de ellas es la de proximidad, que es cuando hay varias figuras o estímulos cerca. Entonces la mente las percibe como un solo agrupamiento. La segunda ley es la de semejanza, en la que los estímulos semejantes entre sí también tienden a percibirse como agrupados. La tercera es la de clausura o cierre,
En esta hay figuras abiertas, inacabadas o incompletas, las cuales tienden a percibirse como cerradas, acabadas y completas, para que de esta forma adquieran un significado y también para lograr una mayor estabilidad y simplicidad en nuestra experiencia perceptiva. La cuarta ley es la de destino común, en la que los elementos en movimiento que se desvían de un modo similar respecto de un grupo mayor tienden a percibirse como agrupados. La quinta es la de dirección, en la que los objetos inmóviles que se desvían de un modo similar respecto de un grupo mayor también tienden a percibirse como agrupados. La sexta ley es la de continuidad, ya que nuestro sistema perceptual tiende a mantener la forma de la organización existente. Por ello, las figuras que tienen una dirección o un patrón igual se agrupan entre sí. Y por último está la ley de concisión, que pues esta nos sirve como ley general, ya que en cierto modo subsume a todas las anteriores y constituye en sí misma un principio genérico explicativo que no se limita solo a nuestra experiencia perceptiva. Y bueno, esta se puede explicar diciendo que la organización perceptiva tiende a formar una buena gestalt, que será siempre la mejor, la que sea lo más sencilla posible de entender de acuerdo a las condiciones estimulares. Y bueno, este incluye características como regularidad, simetría, cierre, uniformidad, equilibrio, simplicidad, etc., las que he explicado anteriormente. Así que bueno, eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañero David, quien hablará sobre los principales representantes. Mi nombre es César David Rojas Guerra. Yo voy a hablar sobre los principales representantes de la Gestalt. Uno de los representantes de la Gestalt es Max Wertheimer y el fenómeno de Pi. El fenómeno de Pi fue por Max Wertheimer. El descubrimiento del fenómeno de Pi fue un resultado fortuito en un viaje de tren. Él, mirando por la ventanilla de un vagón del tren, le fascinaron los postes eléctricos y telegráficos y las montañas que parecían zumbar a su paso. Se empezó a preguntar la causa de este movimiento aparente. Con ayuda de Wolfgang Köhler y Kurt Kofka, le sirvieron de sujetos en los experimentos de percepción de movimiento. En los experimentos originales de Wertheimer, él proyectaba destellos de luz sucesivamente a través de dos ranuras horizontales sobre una pantalla a un ritmo de proyección de unos 50 a 60 milisegundos. Una sola línea de luz parecía moverse de una posición a otra. A ritmos más elevados aparecían dos líneas de luz simultáneamente y a ritmos más bajos aparecían individualmente en sucesión. Wertheimer llamó al fenómeno Pi a la impresión de movimiento generada por la iluminación alternada en el rango medio de proyección. El siguiente representante que voy a hablar es Wolfgang Köhler. Fue el primer defensor más eficaz de la Gestalt y su vocero informal. En 1913, la Academia Prusiana de Ciencias lo invitó a trabajar como director de su estación de estudio de antropoides en Tenerife. Durante sus años allí realizó investigaciones precursoras sobre los primates que quedaron documentadas en la mentalidad de los simios, libro en el cual amplió los principios psicológicos de la Gestalt al aprendizaje animal. En una serie de estudios, unos chimpancés demostraron su capacidad de apilar cajas para alcanzar plátanos colgantes y de manejar palos de diferentes longitudes para tener acceso a estas frutas colocadas fuera del recinto. Köhler aseguraba que el éxito de los chimpancés en estas tareas era el resultado de aprendizaje por instinct, una forma creativa de aprendizaje que comporta la reestructuración perspectiva de la situación problemática. Yo voy a hablar también de Köhler y Kofka. Nos dice que extendieron los principios básicos de la psicología gestal más allá de la percepción para proveer explicaciones de la conducta reflexiva, el ego, la adaptación, la voluntad, la memoria y el pensamiento. Kofka articuló la justificación básica para esta extensión en principios de psicología gestal. Él afirmaba que la ley de Pragmatic
se aplicaba a todos los procesos psicológicos. Todos responden a una función de las fuerzas dinámicas en el cerebro. De acuerdo con él, todo proceso psicológico acarrea alguna forma de desplazamiento de la atención. Hola, yo soy Ángela Celeste Portilla Díaz y voy a hablarles de las aportaciones y limitaciones de la psicología de Gestalt. El gestalismo o la psicología de la Gestalt nos explica que la percepción es la forma en la que a través de ella logramos adquirir los conocimientos del mundo, interactuar con él y conectar con los demás. Esta forma nuestra realidad a base de nuestras propias experiencias, ya que el gestalismo implica que el sujeto aprende, percibe y conoce que debe participar de forma activa para crear estas situaciones, reorganizando estas experiencias ya mencionadas y actos mentales. Las aportaciones y limitaciones de la psicología de Gestalt, principalmente su aportación es la percepción, y esta misma tiene 6 leyes. La ley de Prägnanz o pregnancia o de la buena forma, la ley de la figura fondo, la ley de la proximidad, la ley de la similitud, la ley del destino común y la ley de la buena continuación. Esta psicología y estas aportaciones que tiene esta psicología pues crearon muchas dudas en su pertinencia y sus extensiones a otros dominios psicológicos. Y el interés de esta psicología se tuvo que mantener limitado solo a las aportaciones del campo de la percepción. Igual incluso la teoría del isomorfismo psicológico pues fue fundamentado y fue reducido a las experiencias y configuraciones psicológicas neurales, y también ni siquiera pudo tener un apoyo o un sostén empírico por Kohler en su psicología. Así que, como conclusión, la percepción es la aportación más grande de esta psicología, y su limitación fue que no tiene un soporte empírico bastante fuerte como para expandirse a otras áreas o otros campos y dominios de la psicología cognitiva y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención y aquí están nuestras referencias.